En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente se había encontrado con el doctor. Sin embargo, cuando se estaban dirigiendo a su centro de operaciones, algo inesperado sucedió. Frente a ellos, una enorme roca había caído, bloqueándoles el camino. Esa agente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que fue trasladado a un mundo completamente distinto, donde pasó 1000 años luchando por su vida, y cuando regresó al planeta Tierra, tan solo habían pasado 10 años, pero el mundo era completamente distinto. Sigamos con la historia donde la dejamos. De repente vemos que no era una roca lo que había interrumpido el camino, sino una enorme ballena atravesando el puente. De repente, la jeep de nuestro protagonista y del investigador empieza a moverse violentamente. El investigador ni siquiera puede creer lo que está viendo frente a él. La enorme ballena había roto el puente y ellos estaban volando. Nuestro protagonista, de inmediato, logra identificar esa ballena gracias a un cartel que dice Ballena jorobada, C, nivel 2, Constitución 18. Vemos unos tentáculos que están alrededor de ella. Al parecer, estaba peleando contra una especie de pulpo. El investigador los identifica. Ese era el Megalpersolodón. Vemos ahora frente a nosotros tres enormes criaturas: la ballena, el pulpo o calamar gigante y un enorme tiburón llamado Megalpersolodón. La jeep, mientras tanto, continúa volando producto del enorme impacto. El investigador dice que están a punto de caer y vemos que están por caer encima de las fauces del Megalpersolodón. Sin embargo, finalmente termina no por caer en fauces, sino en el agua. Y desde otro punto de vista vemos que un helicóptero estaba observando esto y a través del intercomunicador comienzan a narrar. Un pequeño vehículo estaba cruzando el puente y está envuelto en la caída. Aquellos en persecución den lo mejor de ellos para rescatarlos. De inmediato, un montón de hombres montando en una especie de esquís se dirigen a la zona, preguntando quién estaba en la retaguardia. La reina de los músculos, David y Silva. Ahí vemos a una enorme mujer, al parecer, de acuerdo con la operación. Se preguntaba si no era ese acaso el auto que acababa de caer, el del tesoro del profesor. Era un jeep rojo. Su compañero le dice que, al parecer, era cierto eso. Ella le dice que le dejen el auto a ella. Los demás deberían encargarse del tiburón con tentáculos. Y es así que la tipa se lanza en buceo en dirección al auto. Una vez que se encuentra en la zona, se detiene para buscar por todas partes e incluso habilita una de sus habilidades para poder buscar con mayor facilidad. Vemos cómo finalmente encuentra la jeep, que cada vez se hunde más y más en el mar. Esta, sin embargo, actualmente se encuentra vacía. La tipa lo nota, ya no había nadie dentro de la jeep. Rápidamente empieza a buscar en otras direcciones. Vemos cómo ahora fija su mirada en el Mergalpersolodón, persiguiendo a la enorme ballena. Rápidamente se dirige hacia ella, con obvias intenciones de acabar con esta. Sin embargo, la ballena, bastante ágil, evade cada uno de los ataques del Megalpersolodón. Incluso se va en dirección a la superficie, tratando de esquivar otro de los mordiscos de este. Sin embargo, continúan persiguiéndola, a fin de acabar con ella. Y así, la persecución continúa alrededor del mar, haciendo que nuevamente la enorme ballena salga a la superficie, saltando a través de ella. Todos los agentes están observando eso, apuntando en dirección hacia ella. Y vemos que a continuación aparece el Megapersolodón persiguiendo a la ballena incluso en el aire. Todos dan la orden de disparar. Y luego, mientras miramos más de cerca, vemos cómo nuestro protagonista está junto, agarrado a una de las aletas de la ballena, y el Megapersolodón detrás, a punto de morderle la cola. De inmediato, los demás oficiales notan esa presencia y dan la orden del alto. Todos deberían esperar. Habían personas en la aleta de la ballena jorobada. Mientras tanto, nuestro protagonista había sujetado al doctor y estaba junto con la aleta. El doctor está temeroso. Podrían acabar siendo devorados. Pero nuestro protagonista, mientras tanto, observa que el Megalpersolodón, nivel D3, fuerza 5647, entidad inmadura, protagonista de inmediato conjura un tornado frente a él, mientras que el otro doctor a duras penas puede sostenerse. Vemos que el tornado empieza a engullir al enorme Megalpersolodón, y mientras la ballena termina por caer, el Megalpersolodón es enviado volando producto del enorme tornado. La gente ni siquiera sabe qué había ocurrido allí. Los oficiales desde abajo se preguntaban si eso frente a ellos era un tornado. Lo habían visto en YouTube. Incluso la tipa fortachona está observándolo pasmada. ¿Acaso ese era el caballero dragón? Y luego
Como esperando nada, nuestro protagonista inmediatamente utiliza las hadas de fuego para que el tornado se vuelva aún más poderoso, un tornado de fuego que empieza a engullir al megapersodón por completo, empezando a quemarlo. Al parecer, la ballena había logrado escapar. De inmediato, dan la orden de disparar en dirección al megapersodón, que ahora está engullendo en flamas. Todas las armas, incluidas de los drones, comienzan a disparar a quemarropa en dirección a la masa de fuego que continuaba volando. Y a medida que la ballena está cayendo, nuestro protagonista y el doctor cogen velocidad al lado de su ala. El doctor, sin embargo, no puede estar menos emocionado. Había atrapado al megapersodón con el tornado de fuego. Lo había visto con sus propios ojos. Nuestro protagonista, mientras tanto, está preguntándole a la ballena en sentimiento si estabas feliz de haber logrado conseguir vengar a su madre. La ballena asiente a nuestro protagonista, como comunicándose con él, y finalmente caen al agua, lanzando una gran ola en todas direcciones, haciendo que parezca que empieza a llover. Por otro lado, el megapersodón continúa zancochándose en el aire, ahora a punto de caer. Todos los oficiales comienzan a notar cómo estaba a punto de caer, y finalmente se estampa contra unas de las instalaciones, y de inmediato aparece un cartel frente a nuestro protagonista, indicándole que ha subido de nivel, e incluso las habilidades con atributo agua habían sido adquiridas. Es ahora entonces que cambiamos. Es un nuevo día, la luz del sol se asoma nuevamente, y nos encontramos en una especie de casita, aislada de todo alrededor. Allí se encuentran tomando café. Nuestro protagonista y el doctor le pregunta si había dormido bien. El prota dice que sí, y gracias por preguntar. Y mientras mira en dirección al mar, dice que era un lugar precioso. El doctor asiente ante eso. Vemos de repente como la enorme ballena aparece, como saludando a los otros dos personas. El doctor le dice que las ballenas probablemente están extinguiéndose por los ataques de los monstruos marinos. Afortunadamente esa lo había conocido. Nuestro protagonista sonriendo le dice que esa es en serio una ciudad al borde del fin del mundo. Inglaterra ha sido acorralada hasta el fin de sus tierras y ya no tienen un lugar al cual irse. Están en medio de un gran proyecto de construcción para hacer paredes protectoras. Y por cierto, el doctor le pregunta si aún no puede olvidar las cosas terroríficas que pasaron la noche anterior. El hecho de que pueda comunicarse con los animales que doma es sorprendente, pero pensar que también puede ver el tornado de fuego, y el cual solo había aparecido en YouTube y con sus propios ojos, no solo una vez, sino que dos, era sorprendente. Nuestro protagonista, mientras tanto, toma su cafecito preguntando si era tan sorprendente para todos. El tipo le dice que por supuesto, hasta ahora no ha habido un despertado que haya podido domar bestias e invocar habilidades con otros de los 4 atributos, tierra, viento, fuego y agua a la vez. Le pregunta entonces qué tipo de vida tuvo antes de ser un despertado. Nuestro protagonista le responde que una vida ordinaria, aunque tuvo una vida única en el reino animal. Es por eso que él, el doctor, es el que inventó el dispositivo de lectura de energía dimensional. ¿No era así? El doctor le dice correcto. Él lo había hecho. ¿Le gustaba? Nuestro protagonista, sin rodeos, le pregunta cuáles son los principios detrás de él. El doctor le explica que los principios, ¿de qué tiene curiosidad exactamente? Nuestro protagonista le dice que cuando es medido, siente como si alguien lo estuviera observando. El doctor de repente empieza a ponerse nervioso. Ah, eso, responde. El protagonista continúa diciendo que, y está eso acerca del planeta, el planeta del cual había vuelto. Lo que solía ser un planeta fue fragmentado y vuelto una mazmorra. Esa mazmorra de nivel 4 era solo una pequeña parte de esa tierra, y en vez de los amigos animales que vivían allí, estaba repleto de lagartos que nunca antes había visto. ¿Qué le sucedió a sus amigos de ese planeta? ¿Por qué no había envejecido nada en 100 años y por qué seguía vivo ahora? ¿Quién es la gente que sigue observándolo, observando cada que mide su energía dimensional con el aparato que había creado? La razón por la cual recorrió todo ese camino hasta allí era para conseguir la respuesta a esa pregunta de aquel que era un experto en el tema. Pero sin embargo, comienza a decir un poco nervioso que la realidad era que cree que sus preguntas y la razón por la cual recientemente ha estado interesado en el Hangul y el lenguaje coreano se relacionan. Esto llama la atención de nuestro protagonista, y es entonces que cambiamos de escena. Dentro de la casa del doctor hay una puerta secreta. A través de la puerta, el doctor está guiando a nuestro protagonista. Le alumbra con el celular diciéndole que si veía esa luz, era la entrada a su laboratorio. Nuestro protagonista le dice que estaba muy profunda en el suelo, y el doc le dice que estaba construida para soportar incluso una bomba nuclear. Es su laboratorio personal, pero también
es una instalación del gobierno y por lo tanto, él era el primer forastero en entrar a ese lugar. Lentamente continúan bajando las escaleras, una y otra, hasta lo profundo, debajo de su casa. Finalmente, habían llegado a una especie de puerta. El doctor digita unas cuantas claves a través de un panel numérico y finalmente una puerta corrediza se abre. El doctor le muestra el interior de su laboratorio y nuestro protagonista se queda de piedra con lo que ve frente a él. Al parecer, todo estaba bastante desordenado. El doctor se disculpa un poco por el desorden que había frente a él. Le explica que incluso si se ve así, las facilidades son completas, equipamientos de laboratorio para análisis, incluso analizadores de equipamientos. Y por otro lado, un increíble chico puede automáticamente visualizar el modelo de cualquier objeto una vez que se introduce el código en ese, y como puede ver incluso, puede reconocer voces. Por otro lado, le muestra unas piedras y le dice que esos eran minerales que fueron encontrados en mazmorras. No solo son ornamentales, ya que también las usamos para investigación. Por otro lado, algunos garabatos le parecían familiares. No era así. Son fotos que fueron tomadas en las mazmorras de los 2 últimos meses. ¿No era eso muy interesante? Un lenguaje de la Tierra fue encontrado en las mazmorras y era coreano. Por encima de eso, el doctor le muestra muy feliz dichos hallazgos. En todas las mazmorras en las que habían entrado en las últimas semanas, encontraron rastros de Hangul. Nuestro protagonista entonces queda completamente sorprendido. Inmediatamente pregunta si varias versiones de la misma mazmorra habían aparecido. Al parecer, el doctor se da cuenta que nuestro protagonista no lo sabía. Esa era una mazmorra de nivel 3 en la que apareció en Berlín. Por otro lado, mazmorra de nivel 4 en Oslo y otra de nivel 5 en Atenas. 8 lugares en Europa, 2 en África y 3 en Asia. O incluyendo la reciente en Corea del Sur. Hay 4. Nuestro protagonista pregunta si todos los niveles eran diferentes. El doc le dice que sí, los niveles son diferentes y aparecieron en momentos diferentes también. Nuestro protagonista recuerda a la señorita X, le había dicho que aparecieron portales conectados cerca del retornado. ¿Se volvió así porque es una mazmorra y no un planeta nuevo acaso? El protagonista le pregunta si un planeta se destrozó en pedazos y fue copiado. El doc le dice que esa era una de las teorías más creíbles del origen de las mazmorras hasta ahora. Entonces, pregunta el protagonista, ¿qué le pasó a los animales que vivían allí? El doctor le dice que honestamente él también tendría curiosidad con respecto a eso. Nuestro protagonista entonces voltea para ver su rostro y el doc claramente le dice que era por eso que quería hablar con él. El protagonista entonces está aún más sorprendido por sus preguntas. El doctor lo toma de las manos y de inmediato le pregunta que pensó que si lo conocía a él, podría descubrir la verdad detrás de la creación y destrucción de las mazmorras que les habían confundido y llevado a crear tantas hipótesis. Y entonces un día, el creador de la escritura de Hangul que tanto quería conocer, lo contactó. Desde que recibió ese email, había estado esperando impacientemente conocerlo. Por ese momento, el doctor cada vez se ve más emocionado. Nuestro protagonista, sin embargo, simplemente se ve nervioso. El doctor, con mucha emoción, le dice que deberían buscar juntos la respuesta y lo llama Caballero Dragón. Nuestro protagonista, sin embargo, parece un poco malhumorado. ¿No significaba eso que él no sabía nada? El doc entonces le dijo que había dicho nuestro prota que tenía curiosidad por el dispositivo de medición de energía dimensional. ¿No era así? Hay algo que le quería mostrar. A continuación se dirige a uno de sus cajones, diciendo que estaba por alguna parte, y empieza a buscarlo, hasta que finalmente lo encuentra. Una piedra. También llamando la atención de nuestro protagonista. Finalmente le muestra la piedra a nuestro protagonista, que le pregunta qué era eso. El doc le dice que se llama piedra de memoria. Le pide que sostenga la piedra en sus manos y luego que cierre los ojos. Acto seguido, nuestro protagonista le hace caso al Doc y de repente comienza a sentir algo y la piedra comienza a brillar. Nuestro protagonista cierra los ojos y en ese instante ve en la oscuridad varios ojos y un cartel que le dice: te están observando. Tu información está siendo registrada en y no se sabe en dónde. Signos de interrogación. De inmediato, nuestro protagonista abre los ojos. El doctor le pregunta cómo estuvo o si había sentido algo. El protagonista, mientras continúa sosteniendo la piedra, dice que miradas. Había sentido miradas centradas en él. El doc entonces le dice que hay ligeras diferencias, pero todos los despertados más sensibles parecen incomodarse un poco. El protagonista dice que hacía los dispositivos de medición de energía dimensional con esa piedra. ¿No era así? El doc le dice que era correcto, pero él no cree esa piedra, no creó esa piedra. Y ante la pregunta de eso, nuestro prota le insiste en esclarecerlo. El doctor explica que ese día del gran desastre cayó del cielo junto con los portales. Tomó bastante tiempo antes de que descubrieran que esa piedra tenía tal uso, pero
Pero el protagonista, antes de que continúe, le pregunta si era cierto lo que dijo, cayó del cielo. El doctor le dice que aunque Europa fue gravemente dañada por el gran desastre, desde el punto de vista de un investigador, recibió una bendición al mismo tiempo. La piedra divina, que es el objeto núcleo de la industria dimensional después del gran desastre. La piedra divina también cayó alrededor de ese tiempo. Como resultado, fueron capaces de ser pioneros en la industria dimensional. Entonces, dice nuestro protagonista, lo que inventó es, y el doctor, mientras tararea, dice que, gracias a la información registrada en esa piedra divina, fueron capaces de crear muchos dispositivos. Vemos a continuación que saca una especie de tarjeta que contiene varias piedras dentro de esta. El doc le dice que uno de esos dispositivos era esa cajita de piedras. Tuvo éxito en procesar la piedra de memoria y conectarla a una caja de piedras, y logró enviar la información grabada a la piedra de memoria. La piedra de memoria comienza a intercambiar información con lo que sea que entre en contacto con ella. Sigue siendo un poco limitada, pero usando ese momento, ese dispositivo revisa la información. A continuación se la acerca diciendo que intente tocarla. Nuestro protagonista coloca su mano encima de ese dispositivo y de repente hay un cambio en el color de una zona de la caja. El doctor se emociona aún más, gritando que en solo 3 meses había pasado la energía dimensional a un rango B. Incluso si puede decir algo así, es posible porque él es un irregular. De verdad, es una velocidad de crecimiento impresionante. El protagonista le dice que era un dispositivo de medición de energía dimensional portátil, y el investigador asiente. Estaba planeando reducir continuamente el tamaño. Le dice que tenía un dispositivo de medición del físico que había estado creando últimamente. Le pregunta si le gustaría probarlo. El protagonista parece interesado en eso, y es entonces que retira otro dispositivo dentro de una cajita, y cuando lo saca se lo ofrece a nuestro protagonista, que le pregunta si también es creado con la misma piedra de memoria. El doctor asiente, diciendo que es solo que la función de las caja de piedras era diferente. Descubrieron que esa piedra intercambia bastante información. Después de una investigación continua, recientemente, descubrieron que pueden analizar la información física de una persona. Nuestro protagonista pregunta al respecto, y es entonces que a través de una pantalla aparece fuerza, agilidad. El doc le dice que con ese dispositivo de medición pueden ver la fuerza y agilidad de un despertado. Si pueden clasificar a los despertados no solo con su energía dimensional, sino también con sus habilidades físicas, podrían formar equipos de combate más efectivos de los que pueden formar ahora mismo. Le pregunta entonces a nuestro protagonista qué opinaba. ¿No era acaso increíble? Nuestro protagonista piensa mientras tanto que eso significa que no ha habido ningún despertado que pudiera ver no solo sus propios atributos físicos, sino también el de otras personas. El doctor finalmente le dice que había terminado de crear el prototipo y la presentación oficial sería el día siguiente. Sería un gran honor si fuera él el primero en probar eso. Nuestro protagonista asiente y entonces pone la mano encima del dispositivo para que empiece el escaneo. El doctor parece estar atento ante los resultados y vemos cómo la pantalla comienza a aparecer. Sin embargo, varios rayos comienzan a circular alrededor de nuestro protagonista y de repente unos carteles de error en vez de números aparecen. El doctor se emociona, pero también se sorprende. ¿Por qué estaba así? No había ningún problema ayer. De inmediato le dice al protagonista que espere un momento. A continuación, hace una llamada, presentándose como Dr. Toddler. Parece que tenían que cancelar la presentación agendada para el día siguiente. Había un problema con la máquina. Un error de repente apareció hace un momento y no sabía por qué había aparecido. El protagonista, mientras tanto, está mirando otro lado. Una noticia. Park Soo-ho y su deseo vulgar, analizando al hombre que escribió pensamientos eróticos por todas partes en una cueva, y también la foto de él junto con la waifu de antes. El protagonista dice que en serio, habían áreas donde escribía novelas clásicas, pero ¿por qué solo se enfocaron en cosas como esas? Finalmente el doctor termina de hacer la llamada, disculpándose con nuestro protagonista, y quería continuar con su conversación, pero algo había salido de repente. Nuestro protagonista le pide hacer una última pregunta. ¿Casualidad sabía de dónde salen todas esas piedras? El doctor le explica que las piedras de memoria son minerales que son minados del planeta Aruka. Nuestro protagonista pregunta sobre el planeta Aruka. Y es entonces que cambiamos nuevamente de escena. Nos encontramos en las instalaciones de nuestro protagonista. Un montón de niños monjes de repente ven una sombra. El dueño de esa sombra era nada menos que alguien que podría ser que ya conocemos, y al parecer sosteniendo una espada manchada en sangre. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Nada, mentira. Los niños de repente se acercan al tipo, notando la sangre en su espada. Él, al notar lo que veían allí, un niño y monjes jóvenes, con que esas tenían. Uno de los niños le pregunta quién era,
Y nos encontramos ahí, a Hiro, mirando al niño, viéndolo, con que tú eres Ginwoo. Y ahora sí, hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 64. Yo soy Jirei Asama, nos vemos pronto. Chao.